que yo no me tomo la pastilla para la diabetes porque la pastilla de la diabetes me está dejando ciego. Entonces, Ujú, obviamente, no toman en cuenta el hecho que no es la pastilla, es la diabetes que te está claro, dejando ciego. Y que si no te tomas el medicamento, más rápido te va a claro, dejar ciego. claro, aumentaba la diabetes, disminuía de peso y se estaba era matando así Alterando, solo. como que, bueno, China siendo un país tan riguroso en esos temas, no al Bueno, principio riguroso, riguroso no tanto, porque comen perro y comen no sé qué vaina y no sé qué vaina. deberíamos sentar aquí una abuelita que Sí, contradiga todas las teorías y que nos dé un poquito de detalle. bienvenidos a un episodio más de Acá Médico. Para los que no nos conocen, mi nombre es Marcos. Y mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de todas esas teorías conspirativas en relación a la medicina, esos cuentos de terror que constantemente están apareciendo en redes sociales y en muchos portales web. Y bueno, es un debate que ahorita se está prestando para muchos ítems. Decidimos hacer este capítulo porque realizamos un en vivo en TikTok y tuvimos cierto debate con una de nuestras seguidoras. Ella nos comentaba que en cierta parte no creía en las vacunas o no le gustaba colocárselas por el hecho de que nos podían controlar a través de las vacunas. Ella decía que este era un método básicamente para manipularnos y controlarnos. Entonces, ¿qué opinas de eso un poquito Sí, ahí vagamente? yo creo que bueno, esa surgió principalmente a partir del tema del COVID, porque antes de eso, de hecho, muchos comediantes lo utilizan ese monólogo de que cuando tú estabas niño y en la escuela llegaban y te vacunaban, tú llegabas a la casa con el brazo doliéndote y tu mamá no decía, mira, ¿qué te colocaron? No, ¿qué te pasó? No, me vacunaron. Ah, ok, fino. Me colocaron 3 vacunas. Entonces ya fue recientemente en relación a lo del tema del COVID que la gente empezó con esa teoría de que es un chip, de que me van a controlar, de que ahí viene otra enfermedad, entre otras muchas variantes que han surgido. Y yo creo que, bueno, básicamente es eso, una teoría conspirativa, porque de nuestra parte conocemos científicamente la composición de las vacunas y sabemos que es un beneficio total. Y muchas de las teorías son completamente irracionales, como es el caso de la que vimos el día de TikTok, que era que nos controlaban a través de una de las hormonas que, digamos, distribuía o eh, activaba la función de reabsorción de líquidos a nivel renal y que a partir de ahí era un control corporal, cosa que no tenía mucha Exacto, explicación. ella nos comentaba que básicamente nos inyectaban hormonas y que a raíz de ahí nuestro comportamiento cambiaba. Exacto. Entonces nosotros intentamos explicarles que, o sea, primero las vacunas no están hechas de hormonas y Ujú. segundo le explicamos un poco que, bueno, están hechas de virus vivos, virus atenuados o combinaciones de estas, ¿no? Entonces, bueno, ella no estaba muy conforme ese día porque ella lo que nos quería dar a entender era que nosotros ni siquiera lo sabíamos, o sea, que era algo que lo hacían los grandes laboratorios o los que creaban las vacunas como tal, Ujú. y ellos, o sea, como que colocaban una dosis de ciertos esteroides y eso nos hacía cambiar a nosotros. Incluso nos llegó a comentar que cambiaba hasta nuestra genética, Claro. cuando esto es prácticamente imposible hacerlo a través de una vacuna, realmente. Exacto, no tanto eso. Yo creo que este episodio lo podemos plantear como desmintiendo o aprobando teorías. Esa primera teoría la desmentimos totalmente porque principalmente si tú quieres hacer una influencia en un cuerpo a través de hormonas, como es el caso de por lo menos con respecto a los anticonceptivos, que son hormonas que tú constantemente suministras a un cuerpo para evitar su fisiología normal. La idea es esa, que tú constantemente administres dosis, porque si no, así como entran a tu cuerpo, esos análogos hormonales salen del cuerpo y obviamente luego vuelve la regulación. Entonces no está como que establecido que una simple dosis de una vacuna haga un cambio total a lo largo de toda la vida. O sea, es algo poco probable. Claro, en algún momento esta teoría de que nos implanten un chip y pensemos que es una vacuna, capaz se pudiera llegar a hacer. O sea, es algo que no está tan descabellado. Sin embargo, un chip, pasarlo a través de una inyectadora o de una aguja de una inyectadora, es muy, 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 muy complicado. O sea, y a través de un líquido, muchísimo más. Sí. Entonces, o sea, yo no creo que eso, primero, sea posible por ahora, y menos ahorita el tema de las vacunas que ella comentó. Mira, y ahorita que comentaste en cuanto a lo del COVID, que todas estas teorías surgen un poco más a través de lo del COVID, ¿tú crees que el COVID fue inventado o no? ¿Fue algo que inventaron para
controlarnos, lo de la sobrepoblación mundial o cualquier teoría de estas conspirativas que se llegó a crear en el 2019-2020? Bueno, yo creo que principalmente existió, porque muchas personas creen que no existió, que el COVID nunca existió. Entonces ya hay una teoría derrumbada totalmente que sí existió porque obviamente lo vivimos en carne Existe propia actualmente y porque eso no se ha actualmente, ido todavía. exacto, es una de las enfermedades que más estragos ha causado a la humanidad. Y bueno, básicamente, pues decir cualquier cosa o afirmar, yo creo que personalmente creo que no. Creo que sí fue como más un riesgo, una alteración a nivel de un déficit sanitario, una problemática en general, y que a partir de eso se formó todo este revuelo. Pero obviamente se presta para mucho, porque hubieron muchas cosas que coincidieron, como que, bueno, China siendo un país tan riguroso en esos temas, no al Bueno, principio. riguroso no tanto, porque comen perro y comen no sé qué vaina y no sé qué vaina. Exacto, pero desde cierto punto, fuera de eso, fuera de la población, hablo del sistema gubernamental y toda la Y barrera. el sistema sanitario, realmente. El sanitario no tanto porque sí son muy deficientes en ciertos aspectos, pero como el gobierno permitió que hubiese una expansión a pesar de que ellos estaban al tanto, porque por lo menos muchos vuelos, muchos barcos que salieron de China ya sabiendo que estaba la infección, lo permitieron Claro, y permitieron la propagación como tal. Hicieron exacto. todo para evitarlo. Entonces, obviamente eso te da a entender, te da como que para tú conspirar o probar o tomar en cuenta muchas cosas. Mira, pero dentro de esa teoría, como tú dices, o sea, sí, si unimos eslabones, sí hay muchas cosas que coinciden. Capaz sea coincidencia, capaz sea teoría, capaz sea la realidad. Pero una de las cosas era que China es uno de los países más sobrepoblados. También es uno de los países que tiene la población más longeva, por decirlo así. Aparte de eso, esto también coincide en el mayor pico de población a nivel mundial, al igual que pasó cuando se dio lo de la fiebre amarilla, que también hubieron millones de muertos. Entonces muchas de estas teorías que se sacaron en su momento coinciden y eso no te hace pensar que capaz pueda ser real. Pues depende, porque lo que yo veo es que, o sea, existió mucha, capaz sí fue una prueba que hicieron, pero se salió obviamente de control, porque obviamente no fue solo ente o gente de la rural, sino que a su vez también fue mucha personal gubernamental, incluso personas de poder que obviamente perdieron la vida. No creo que haya sido su intención totalmente hacerlo de esa manera. Quizás sí era una prueba que estaban haciendo y querían, digamos, limitar un poco la cantidad de población, porque obviamente sabemos que para el occidente, para el oriente del mundo es en exceso, porque de hecho, actualmente está otro virus en auge en la India, que es el país más sobrepoblado del mundo. Entonces eso te da como que, bueno, una vez lo hicieron en China, ahora está en la India recientemente, entonces va por ahí. Pero creo que sí, pudo haber sido, no confirmo que sea así, pero pudo haber sido de esta manera, pero obviamente se salió de las manos. Y otra de las cosas que pudo haber sido también es que lo haya creado un laboratorio. Porque una de las teorías fue que, o bueno, nosotros que nos gusta el deporte, en 2018 un dueño de un equipo que era multimillonario, un equipo de fútbol, él vende el equipo de fútbol en 2018 y él crea básicamente un laboratorio, el cual crea medicamentos, vacunas y todos estos avances médicos, ¿no? Él lo vende en 2018. En 2019 comienza este tema del coronavirus, del COVID, y él es uno de los primeros en sacar la primera, no la primera vacuna, sino en hacer las primeras pruebas de vacuna. Entonces también se llevó esta teoría de que probablemente haya sido un laboratorio y que lo haya hecho, igual que como es los virus con los antivirus. O sea, muchas de las teorías que hay que creemos es de que los mismos virus son creados por los mismos que generan los antivirus. Entonces algo así es lo que se pensó o se puede llegar a pensar hoy en día con el tema del COVID. Claro, es que si tú lo ves desde esa perspectiva, creo que hay muchas cosas, o sea, ya nos vamos directamente a las élites, porque muchos de los laboratorios que investigan acerca de la cura del cáncer son los mismos laboratorios que realizan muchos de los medicamentos que están para tratarlo, o sea, o simplemente descubren parte de los tratamientos que pueden ralentizarlo, más no la cura total. Entonces tú dices, bueno, a esas personas les conviene
no curarlo totalmente porque obviamente es un mercado, la venta constante de medicamentos. Y asimismo con muchas otras patologías. Entonces no estaría de más que sea, digamos, una de las opciones que se haya presentado de esa manera. Claro, que haya ido, tiene que haber mucha relación porque empezó en países distintos. Entonces no es posible que haya sido propagado en un país en el cual el laboratorio no estaba presente. O sea, tiene que haber cierta relación. Pero yo creo que ya es como que en intentar enlazar muchos eslabones y no es tan razonable como se debería formar para que tú plantees una teoría de ese estilo. Claro, lo que pasa es que, o sea, buscando la malicia, siempre vamos a encontrar algo. O sea, Claro, por ejemplo, el hecho de igual los laboratorios, los medicamentos, si se vencen o no. O sea, exacto. muchas personas creen, o hay muchas, ¿cómo te puedo decir? Sí, creencias de que los medicamentos no se vencen o de que los medicamentos llegan a ese día y ya hasta allí funcionan. Entonces, si nos vamos al lado de la maldad, al lado de querer conspirar un poco contra estos entes grandes, como lo hemos dicho, vamos a encontrar millones de cosas porque las coincidencias existen, las casualidades existen. Y esto está tanto en la medicina, el gobierno, la ciencia, o sea, el deporte, en todo vamos a encontrar coincidencias. Entonces, por ejemplo, de este tema de que si los medicamentos vencen o no, yo soy partidario de, o depende del medicamento, ¿no? De que si hay un medicamento que simplemente tiene una tableta, por decirlo así, que tiene su principio activo y tiene excipientes, los cuales, bueno, conforman el medicamento, no lo podemos catalogar igual a un medicamento que genere, por ejemplo, insulina. O sea, una insulina que sabemos que esta sí tiene como que un periodo de vida o un periodo viable, por decirlo Claro. así. Entonces tampoco podemos irnos tan radical. Pero con este tema de los medicamentos, ¿qué opinas? Yo creo que, bueno, todos sabemos o nosotros sabemos que los medicamentos básicamente son moléculas. Sea cual sea el tipo de medicamento, son moléculas. Y las moléculas tienen muchas condiciones para mantenerse para que sean viables, para ser administradas al cuerpo. Entonces, muchas veces la gente no sabe y es que los laboratorios o estos comerciales de medicamentos lo que hacen es que limitan la fecha de expiración por obviamente, digamos, resguardar de alguna forma el uso del mismo. Porque, ¿qué pasa? Así como sabemos que hay muchos que limitan y si a pesar de la fecha de caducidad siguen siendo útiles, ¿verdad? Eso es por seguridad. Porque obviamente se trata de dejar un periodo aproximado en el cual tenga cierta utilidad, pero para no correr riesgo de que vaya a causar algún tipo de daño, obviamente se hace la reducción. Y otra cosa es que no todos los medicamentos son iguales, no todas las moléculas se disocian de la misma manera, no todas son sensibles a los estímulos, algunas son sensibles al calor, otras al frío, otras a la luz. Entonces muchas veces eso no se conoce y se tiende a dar estas teorías de que, bueno, este medicamento ya me dijeron o yo estoy seguro de que se puede seguir usando 1, 2, 3 años posterior a la fecha de expiración, entonces quizás los demás también, y obviamente no todos funcionan de esa manera. Igual que en su momento llegué a ver muchas de las teorías, bueno, todo esto viene principalmente por las redes sociales y toda esa difusión de información que hay, que el 50% de la información no es real y la gente obviamente al adquirirla cree que le va a causar algún beneficio y la usa. Pero se creía que si tú disolvías una tableta de 500 miligramos de acetaminofén en un litro de agua, la molécula se expandía o se distribuía y ya no tenías 500 por miligramos, sino que tenías 5000 miligramos porque había una distribución total. Obviamente algo que es absurdo, incluso muchas personas empezaron a creerlo y a usarlo de esa manera y obviamente es algo irracional totalmente. No, y que bueno, realmente esto también nos lleva un poco al tema natural, porque si mal no recuerdo, fue acá mismo en Venezuela que alguien de la política comentó como que cuando había escasez, como que no, bueno, utilicen acetaminofén en mata y cómanselo y ya, o échenselo en infusión y ya. O sea, Claro, esto no es así como así. O sea, obviamente esto no. tiene su preparación, esto tiene muchos millones de dólares atrás que pueden producir este tipo de medicamentos. Claro, Entonces, no es como que, mira, agarrar, no tengo nada en contra del tema natural porque
muchas veces es una opción para nosotros, pero no es tan sencillo. Esto es algo que, por ejemplo, no se puede medir. O sea, tú no sabes cuánto, en ese caso, o a la gente que le gusta, no sé, el malojillo, la moringa, todo esto, tú no sabes realmente cuánto estás tomando. O sea, no Exacto. es lo mismo hacer una infusión con una mata, dos matas, tres matas o tres hojas, a hacerlo con todo Claro, una una cantidad de... cantidad exagerada, exacto. Y lo otro que no se conoce o lo que la gente no toma en cuenta es que los medicamentos ya tú conoces a la cantidad que te estás tomando qué efectos adversos tiene. Exacto. Y lo natural creen que por ser natural o por venir de la No naturaleza hace daño. no tiene efectos adversos y obviamente no hace, lo que tienen que saber es que cuando tú introduces algún ente externo a tu cuerpo, hace muchas funciones. Y entre esas funciones hay beneficios, pero también hay desventajas. Sea cual sea, no existe una sola cosa que tú ingieras por cualquier vía y eso te traiga solamente Solo beneficio. En beneficio. algún punto te va a traer desventajas, quizás con la toma máxima, en algún punto va a traer algún riesgo. Y también el hecho de que pues se divulga la voz. De repente mi abuela hacía una infusión con una mata X, pero era para inhalarla, porque el vapor hacía que había una absorción a nivel nasal y ella lo conocía de esa manera, pero resulta que ella le dice a otra persona y esa otra persona dice, bueno, no, vamos a dárselo a tomar al Claro. que... Entonces esta vez se lo toma y quizás hay una absorción distinta, es mayor, entonces ahí es donde vienen las intoxicaciones que son bastante frecuentes. No, y son bastante frecuentes y más que todo en pediátricos. A los niños, por favor, no le den ningún tipo de infusión, nada natural. O sea, los niños tienen una parte mucho más complicada o importante, por decirlo así. La mayoría de estas cosas naturales se metabolizan a nivel hepático y a los niños le producen mucha intoxicación, mucho daño. Entonces, por favor, evitemos esto. El tema de la medicina, de los medicamentos, no es para nada un juego y esto puede llegar a traer más desventajas que beneficios. Entonces, bueno, aclarado este punto, Ujú. continuamos. Mira, yo recuerdo también que tuvimos una profesora, que no la voy a nombrar por obvias razones, en nuestro primer día de clase nos dijo, si ustedes compran un medicamento, ella nos colocó ese ejemplo, losartán, de 50 miligramos, y usted lo pica en tres partes, te estás tomando tres partes de losartán de 50 miligramos. O sea, Sí, eso te sirve. Lo que ella nos quiso decir fue, usted compra una tableta, la pica en tres y tienes tres tabletas. O exacto. sea, y hoy en día sabemos, en ese momento lo creímos, Completamente absurdo. fue como profesora segura, ella Ujú. de paso es farmacéutica, Ajá. y nos lo comentó así, nosotros en su momento, segura, y ella sí, claro, seguro, porque eso es una molécula, nos lo explicó y todo. Eso es una molécula que es losartán de 50. Si tú la aplicas en 100 partes, sigue siendo losartán de 50 miligramos. Cuando hoy en día sabemos que para nada es así o para nada funciona así, pues. Claro, porque no tanto eso, que quizá lo que ella tomaba en cuenta era que la molécula tenía su peso obviamente propio, Claro. porque eso tiene una cantidad específica a la hora de crear Claro, es esa que molécula. eso son muchas moléculas y la molécula no cambia, pero la Exacto. cantidad Cantidad. cambia. Entonces, el medicamento no está compuesto solo de la molécula, sino de la cantidad o digamos, el efecto. No se lleva a cabo simplemente por ingerir la molécula, Con no, una una molécula, molécula, exactamente. que los 50 miligramos que necesitas de dicha molécula. Entonces, obviamente, es una teoría absurda. Claro, y ella lo ponía en práctica, ¿te acuerdas? Con la mamá y ella que ambas tomaban los Exacto. sartán y ella decía, no, yo compro los sartán de Sí, 50 y le doy la mitad a mi mamá y la mitad a mí. literal, una caja le duraba un año, pues. Algo así. Entonces, obviamente no es así. Cada vez que dividan, primero que ahí hay algo que tomar en cuenta, porque muchas personas dicen, no, yo la divido, la parto como sea, con una hojilla, con un tenedor, con lo que sea, y listo, me tomo media y media. Obviamente eso es por eso vienen en ese envase los comprimidos principalmente, vienen con esa forma, porque tiene Claro, una distribución general. Si tú cortas y cortas a desnivel, porque obviamente no eres una máquina para claro, no, cortarlo de exacto. forma perfecta, te vas a tomar una cantidad en una hora y la otra cantidad la próxima que te tomes esa media. Entonces la gente no lo toma en cuenta tampoco y muchas personas cortan y lo toman así, a Claro, simple. al ojo por ciento, como decimos Exacto. nosotros. Y sabemos que después vienen al consultorio como que, mire, eso no me está dando resultados, cuando es porque buscaron muchas cosas por internet, las cuales no dan como que una información veraz.
Y mira, continuando con el tema de la parte de la medicina natural, recuerdo que una vez estábamos en un hospital, creo que, no, tú no estabas conmigo, estábamos en un hospital y nos llegó un señor, estábamos rotando por cirugía, y llegó un señor con un pote de 2 litros, con una sustancia, era rosada así clarito tipo salmón. Ujú. Y nos dicen como que, doctores, miren, yo me voy a hacer millonario. Y nosotros como que, ah, sí, ¿por qué? No, bueno, es que yo acabo de inventar el remedio para el COVID. Y Imagínate. nosotros, cónchale, sí, ¿cómo es eso? Le empezamos a preguntar realmente. Y el señor, no, bueno, yo aquí les traje, chamo, y nos dio de verdad un pote de 2 litros con esa sustancia y nos dio cómo nos los teníamos que tomar. Eso era un vasito, 3 veces al día, apenas comenzaran los síntomas y le preguntamos qué tenía. Chamo, eso tenía desde pescado hasta matas para tirar para el techo, matas que yo ni sabía que existían. Y él dijo, no, yo hago una infusión con eso, no sé qué. Mire, yo se lo he dado a toda mi familia y a ellos se les ha quitado el COVID. Ninguno se ha muerto de COVID. No. Resulta ser que el señor después del tiempo, no sé qué, él fue otra vez al servicio, porque él era un postoperatorio, Ujú. y nos dijo que bueno, que ahorita la familia está un poco enferma, pero que habían salido enfermos del hígado. O sea, toditos, Ok, toditos estaban teniendo problemas con el con el hígado y hígado. nosotros así como que, ah, ¿por qué será, señor? Claro. Entonces, es un poco delicado este tema, pues. Sí, no, pasa con mucha gente que ellos dicen, bueno, no, normalmente esto se toma para esto, o esto me lo dijo mi tía, esto me lo dijo mi prima, y esto me lo dijo mi abuela. Bueno, yo voy a reducir eso y voy a hacer un super medicamento, combino Exactamente. todo y me lo tomo. Lo que hace Entonces es te llega, precipitar ese poco de exacto, te moléculas. llegan intoxicados totalmente que después tú ni siquiera sabes cómo sacar esa sustancia del cuerpo porque pasa Son que tantas. muchas veces la gente no toma en cuenta que cuando son sustancias que se metabolizan a nivel, o no que se metabolizan, que se excretan a nivel renal, es mucho más fácil porque colocas líquido Claro. y el... Fuerzas de y ya. Exactamente. Pero cuando se metabolizan a nivel hepático pasa como el alcohol. O sea, puedes colocar todo el líquido que tú quieras, pero hasta que el hígado trabaja a su manera Claro. y cuando él decida, digamos, excretar todas las moléculas de alcohol, es que lo va a hacer. Y pasa con ese tipo de medicamentos. Entonces, quizás eso está causando alguna intoxicación, alguna alteración a otro nivel que pues obviamente no le resulta en el tiempo al hígado y por eso puede causar incluso hasta la muerte. Claro, y que, o sea, no todo o todo se crea para bien, pero no todo termina siendo para bien. O Exacto. sea, el ejemplo de, por ejemplo, el vodka. O sea, el vodka en su momento se creó en Rusia y fue creado como una bebida que básicamente calentaba el cuerpo. Ujú. Entonces, en ese país se comenzó a industrializar. Las personas en su principio o en principio lo tomaban como eso para calentar el cuerpo. Ya recuerdo que salieron muchos documentales que el vodka ya se tomaba de desayuno y en lo que eso trascendió, las personas lo comenzaron a tomar más seguido y ahí fue donde, bueno, vinieron todos esos efectos secundarios, que era una bebida alcohólica, que te llevaba a la embriaguez, después todos los efectos adversos a nivel hepático, porque eso se metaboliza allí, no sé qué. Y bueno, ya después se comenzó a distribuir para esta manera, que no fue como para lo que se creó. Y de la misma manera el cigarrillo, o sea, el cigarrillo en su momento se creó para eso también y ya bueno, ya después todo lo que sabemos que las repercusiones que ha traído a nivel mundial. Claro. Sí, es que hay muchas cosas que, bueno, vienen surgiendo y al tiempo es que se descubre su riesgo o su negatividad. Una parte interesante o un elemento interesante también fue el Listerine. El Listerine empezó como un antiséptico, casi Exactamente. igual que el Povidine, para eliminar o limpiar heridas y hoy en día es un enjuague bucal. Entonces, bueno, un poquito de estrategia de comercialización ahí como le dieron la vuelta a todo, pero Claro, hasta la pastillita azul. O sea, fue exacto. un medicamento creado para el corazón El y terminó corazón, siendo exacto. para otra cosa totalmente diferente. Entonces, bueno, principalmente, obviamente no estamos diciendo que no pueden ser utilizados, solamente estamos diciendo que de nuestra parte no es recomendable porque no sabemos medir ni las dosis, ni la efectividad, ni los efectos adversos que los medicamentos naturales ofrecen. Entonces, de nuestra parte no es recomendable. Que no tengan efecto, la mayoría o muchos sí tienen efecto. De hecho, lo que la gente no sabe es que muchos medicamentos vienen directamente de esas La plantas. mayoría, la Entonces, mayoría vienen de esas plantas. hoy en día, claro, existen sustancias que son sintéticas y que son creadas en un laboratorio
pero en un principio todos los medicamentos se hicieron a partir de elementos naturales y aún actualmente se siguen haciendo a partir de elementos naturales, que son codificados y mejorados a nivel de laboratorio, es otra cosa, pero eso obviamente es un beneficio. Entonces, bueno, es un tema bastante amplio. Deberíamos sentar aquí una abuelita que Sí, contradiga todas las teorías y que nos dé un poquito de detalle, pero sí es básicamente así, entonces hay que tomar en cuenta todo eso. mira, y para terminar, lo último que les voy a decir es que, por favor, si ustedes van a hacer este tipo de prácticas, obviamente que sea bajo su responsabilidad, ¿cierto? Pero aquí hubo un auge de, por ejemplo, no sé si recuerdas la moringa, que Ajá. como en el 2017, 18 no se encontraban ciertos medicamentos, y esto fue una mata, por decirlo así, que Ujú, hacían en infusión, una planta ujú, que hacían en infusión, y las personas diabéticas dejaron de tomarse su medicamento mm. porque esto supuestamente les regulaba el nivel de azúcar. Entonces en ese momento se vio mucho avance en cuanto a la diabetes con esas personas por el hecho de que no era nada más que tomaban la infusión que hacían con moringa, sino que dejaban de tomar el medicamento. Y cuando nosotros los recibimos o los recibíamos en el hospital en ese momento, su teoría era que, bueno, en internet habían estudios, que el vecino lo hacía y le funcionaba, que, o sea, Claro, varias razones por las cuales dejaban de tomar el medicamento y no era realmente por el poder adquisitivo, porque en ese momento muchas veces hasta se donaban. claro. Entonces las personas los dejaban de hacer. Esto sí les voy a pedir que por favor no lo hagan. O No, sea, si ustedes van a iniciar algo natural, inicienlo bajo su responsabilidad, pero permanezcan tomando el medicamento que ha sido indicado por el médico tratante en este caso. y actualmente, de hecho, eso se sigue haciendo, porque hay muchas personas que llegan a la consulta y te dicen, no, es que yo ahorita, soy hipertenso, pero no tomo nada para la hipertensión, sino que tomo orégano Exacto. o cualquier otra cosa, me coloco tal cosa debajo de la lengua, una hoja de tal cosa y eso me ayuda. Obviamente esto no es así y de hecho muchos problemas vienen porque hay tanto sinfín digamos, inconvenientes que se presentan que hasta personas que llegan y te dicen, no, es que yo no me tomo la pastilla para la diabetes porque la pastilla de la diabetes me está dejando ciego. Entonces Ujú. obviamente no toman en cuenta el hecho que no es la pastilla, es la diabetes que te está dejando Claro. ciego y que si no te tomas el medicamento más rápido te Más va a rápido. dejar ciego. Entonces pasa mucho, mucho así, de hecho con personas con diabetes que empezaron a sustituirlo por el tema de la moringa, se surgió todo digamos, teoría de que la moringa te ayudaba mucho a adelgazar. Entonces eran muchas personas diabéticas que como sabemos la diabetes es uno de sus principales síntomas que te hace una pérdida de peso ponderal y muy agresiva y decían, no, bueno, me voy a tomar la moringa, no me tomo el medicamento para la diabetes o la insulina, en tal caso de que sea ese el tratamiento, y eso me va a ayudar, incluso me Claro. ayuda a rebajar, Claro, aumentaba la diabetes, disminuía de peso y se estaba era matando así solo. alterando todo. Entonces después veías pacientes con glaucoma, con alteraciones microvasculares, muchísima patología o que... Claro, y recuerdo que decían también como que no, bueno, también me hace orinar, o sea, y por eso rebajo más rápido, cuando Exacto, también la poliuria es un signo de la de la diabetes diabetes, como tal, entonces. de las complicaciones de la diabetes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay muchas veces que un cierto elemento crea efectividad para algo y entonces las personas dicen, no, bueno, si eso sirve para esto, yo me lo voy a tomar para aquello y entonces así se corre la voz y de repente era para tomárselo, pero no, colócatelo en la herida para que te limpie, que eso te ayuda y así se van creando muchísimas teorías. De hecho, esto lo van a conocer muchas personas. Hay como un preparado que realizan con muchas hierbas, plantas, entre otras cosas. Incluso agregan una culebra, es como, Ujú. y lo llenan de licor, es como un envase de vidrio. Lo he visto mucho y en mi familia de hecho lo usan mucho. Y eso sí se cree que tiene cierta utilidad en el tema de los dolores a nivel muscular o de los golpes, algún traumatismo y todo, ellos lo utilizan para todo eso y se cree que tiene efectividad. De hecho, mi abuela es profesional con eso porque ella sufre de artritis Ok. y obviamente le genera constantemente porque ya está en un punto donde muchas articulaciones están generando artrosis y le genera dolor a la actividad física. Y ella,
tratamiento es más efectivo que cualquier otro tratamiento que haya colocado el reumatólogo. O sea, para ella. es su elemento fundamental. Claro, lo que pasa es que aquí también viene algo de la mente, o sea, si ella Ajá, cree que eso la va a ayudar, obviamente ella va a sentir mejoría, pues. exacto. Y mira, ahorita que comentaste eso de la culebra, a mí me pasó. Mi familia sí no tiene nada de eso, por lo menos que yo recuerde. Pero una vez yo me fui de vacaciones a un pueblo que se llama Trinchera, unas aguas termales. Fui Ajá, para allá con unos compañeros, bastante famoso. famosas acá en Venezuela. Me fui para allá con unos compañeros de residencia en ese momento, vivía ahí en Barinas. Y mira, por allá me enfermo, por allá me comí un pescado en descomposición, presumimos que eso fue lo que me enfermó. Este, y bueno, uno de los remedios que me dieron en ese momento, porque yo estaba sin mis padres, era algo con padres de otras personas, y me comenzaron a dar este medicamento. Al principio me lo colocaban en la frente en un pañito y de esto supuestamente me bajaba la fiebre, pero después de pasar un par de días me lo comenzaron a dar que me lo tomara. Ujú, Y yo, bueno, por ser un niño en ese momento no desconocía, ¿no? Y yo claro, me lo tomaba. Bueno, resulta ser que como 2 días después de comenzarme a tomar eso, yo empeoraba, empeoraba, empeoraba. Mis padres tienen que ir a Trinchera a buscarme ujú, y cuando me llevan a Barinas, que me hacen los análisis y todo este proceso, lo que tenía era una insuficiencia hepática en ese momento de todo lo que me habían dado natural. claro, Entonces, o sea, por eso hice la salvedad de los niños, porque yo lo viví en experiencia propia. O sea, por un poco más, capaz a ellos les funcionó en ese momento, pero capaz ellos también los tomaban desde hace mucho. O sea, yo exacto. no, mi No, cuerpo no estaba acostumbrado a nada de eso. Y en lo que llega ese momento, créeme que la pasé muy mal, la pasé muy, muy mal. Yo todo lo que comía lo vomitaba, bajé muchísimo de peso. Mis padres cuando me vieron se preocuparon, o sea, hubo un problema y todo entre familias porque eh, mis padres como que, ajá, y con el consentimiento de quién ustedes le dieron eso. claro, eso fue Entonces, completamente claro, fue un problema allí que obviamente ellos no lo hicieron por mal, pero mira, ahí estuvo en juego y todo mi vida. tu vida. No, eso pasa muchísimo. Y de hecho, cuando estuvimos rotando por pediatría, era una de las principales luchas del médico contra los padres. No le des infusiones a los niños. Los niños no los niños son excesivamente delicados. De hecho, la automedicación en un adulto, en muchas ocasiones es Ya como por sí que solo es delicado. sí, ya causa alteración y es como que, bueno, bajo tu responsabilidad, pero no automediques a un niño porque ellos son mucho más sensibles a cualquier tipo de eventos que puedan presentarse. Al ámbito médico, los niños son mucho más sensibles que los adultos y obviamente esa práctica es completamente inconclusa de intentar sanarlo sin necesidad de llevarlo al médico. Miren, ¿y qué opinan ustedes? ¿En qué creen que nos estamos equivocando? ¿Qué teorías conspirativas han leído o tienen ustedes? Porque nosotros tampoco somos reyes de la verdad o dueños de la verdad. Entonces, si creen que nos estamos equivocando en algo, colóquenos en los comentarios, los podemos debatir para un siguiente episodio o en un en vivo en TikTok si en algún momento nos llegamos a cruzar por allá. Claro, puede presentarse un debate bastante relevante si colocan algunas ideas, incluso si tienen algunos elementos naturales que hayan funcionado o que crean que tengan total efectividad, colóquenlo también en los comentarios. Y bueno, compartan este video a todos sus familiares para que lo vean, para que debatan con respecto a eso. Denle me gusta y bueno, suscríbanse a nuestro canal. Chao, nos vemos en el siguiente episodio.